Magnets presenta. Hola, yo soy Andrés Salva del equipo de Bully Magnets y estamos en el curso Pensar la Historia. Hasta ahora hemos reflexionado sobre qué es la historia y cómo se hace a través de las fuentes, y descubrimos que es una actividad más compleja de lo que parece a simple vista. Y aunque sea una labor muy complicada, seguimos haciéndola y la pregunta es ¿por qué? ¿Para qué nos sirve la historia? Bueno, eso es lo que veremos en el curso de hoy. Todas las civilizaciones de este mundo han intentado hasta cierto punto conservar su pasado y mantenerlo cerca. Desde colección de rituales y leyendas hasta las investigaciones históricas más profundas, existe una necesidad de saber qué pasó antes de nosotros. Pero ¿por qué será esto? No hay, como se imaginarán, una única respuesta, pero la historia cumple funciones sociales muy específicas para las diversas sociedades, algunas más nobles que otras, pero ahí están. El historiador mexicano Enrique Flores Cano escribió un libro al respecto, La función social de la historia, que nos ayudará a reflexionar sobre este tema. En primer lugar, la historia cumple la función de dotar de identidad a una comunidad. Probablemente es su función más básica y está presente en todo momento. Pensemos por un momento en una comunidad pequeña, algo así como una tribu. Una manera de que estas personas se unifiquen y trabajen en equipo es asumiendo que tienen una identidad común, que se parecen entre ellos, que comparten valores y visiones para este mundo. Una gran herramienta es la historia, porque si estas personas recuerdan lo que les pasó a ellos antes o incluso a sus antepasados, pueden construir un pasado común. Compartir la historia con las personas de un grupo y descubrir que sus vivencias son muy similares a las nuestras genera unidad e identidad. Tan efectivo es este uso que sigue pasando hoy en día. Piensen en las historias patrióticas o nacionales que nos dicen que las personas de un mismo país, por más diferentes que seamos, podemos identificarnos entre nosotras porque tenemos el mismo pasado en común. Lo curioso es que la historia no solo sirve para identificarnos en el grupo, sino para también entender a grupos que son diferentes al nuestro. Hay que confesar que resulta extremadamente interesante conocer el pasado de sociedades muy distintas a las nuestras, alejadas en el tiempo y el espacio, porque nos ayuda a conocer intereses y deseos ajenos a los nuestros, pero que de alguna manera también hacen eco en nuestras propias maneras de entender el mundo. Pues aunque todos tenemos historias diferentes, lo que nos mueve como humanos suele ser lo mismo: el deseo, la gloria, la amistad, el amor, un montón de emociones y propósitos que compartimos. Flores Cano dice que la historia también sirve para eso. Nos une como grupos pequeños, pero también como humanidad que se reconoce a sí misma y dice: hey, en el pasado yo fui como tú. Otra función que siempre sale a colación cuando hablamos de historia es de la posibilidad de que el pasado nos enseñe cosas para vivir y aplicar en el presente. A esta función se le conoció por mucho tiempo como la historia maestra vitae, que significa maestra de vida, y que varias civilizaciones tomaron como la función principal. Los romanos estaban convencidos que conocer cómo habían ocurrido las cosas en el pasado y reconocer las hazañas y logros de los grandes personajes ayudaría a educar a los futuros líderes para construir un mundo mejor. De aquí viene esa famosa frase de el que no conozca su historia está condenado a repetirlas. En este aspecto se toma que la historia es una especie de brújula moral que nos ayuda a mejorar sobre lo que fuimos antes de este momento. Y suena muy bonito, pero también tenemos que criticarlo con ese ojo de historiador. Como ya hemos dicho, la historia nunca se repite, es única por sus condiciones. Así que en realidad no puede enseñarnos cómo ganar poder o cómo establecer la justicia social. Como decía el historiador Quentin Skinner, el entendimiento del pasado puede ayudarnos a apreciar hasta qué punto los valores de nuestro modo de vida actual y nuestros modos de pensar
reflejan una serie de decisiones hechas en diferentes tiempos, en diferentes mundos. O sea que aunque la historia no nos puede dar recetas de comportamiento y éxito, sí nos puede enseñar lo diversa que ha sido la vida en otros tiempos y lugares, y volvernos más sensibles para entender a otras personas y culturas e incluso a nosotros mismos. Claro que no todos los usos de la historia son tan nobles como esto. Hay que decir que uno de sus usos más comunes es el de justificar a las personas en el poder. Los gobiernos suelen instaurar versiones históricas que les son favorables para conservar el poder. Recuerdan sus luchas como legítimas y apelan a la historia como prueba. Son por lo general estas interpretaciones las que suelen poner las cosas en blanco y negro, amigos contra enemigos, lo correcto contra lo incorrecto. Y muchas veces están ideologizadas de manera de que la constatación de la información histórica como la que vimos adelante no tiene tanto valor para estas personas. Pero si recuerdan lo que hemos visto hasta ahora, pensar históricamente nos permite distinguir entre estas versiones que tienen una intención muy clara sobre las miles de posibilidades que tiene el relato histórico, que nunca es único ni verdadero, sino múltiple y mucho más complejo. Siempre que sientan que una versión de este tipo se les está manifestando, es decir, una interpretación histórica que les dice que esto está bien y que esto está mal, que esto es cierto y que esto es falso, hay que tomarlo con cuidado y preguntarse por un momento, ¿quién hace esta versión histórica? ¿Para qué la hace? ¿Cuáles son sus objetivos? Y si responden esas preguntas, les aseguro que será mucho más fácil evaluarla. Para contrarrestar este tipo de visiones que vienen desde el poder, la historia se ha valido de otro tipo de testimonios e interpretaciones históricas que vienen de parte muchas veces de los grupos oprimidos o en desventaja. En este sentido, la historia también tiene valor de memoria, es decir, su función es recordar aquello incluso que queda fuera de las historias oficiales, de la gente que lo vio, lo pensó o lo experimentó de una manera muy distinta a la versión oficial. Estudiar, reflexionar y guardar las memorias diferentes a las historias más oficiales también hacen más rico nuestro estudio y nos recuerdan que nada nunca es exactamente como parece. Y por supuesto, la historia también sirve para nuestro disfrute y nuestro deleite. Una de las funciones de la historia es permitirnos imaginar y soñar con tiempos remotos o pasados, conectar con nuestras raíces, con nuestras herencias y transformarlas también en nuestra cultura. La historia también es divertida. Las novelas y películas históricas son una prueba de este disfrute y de esta posibilidad de representar lo histórico, que muchas veces no es tan certero como una investigación histórica, pero que nos permite imaginar otros tiempos y relacionarnos con él. Que sean parte de nuestra identidad y cultura no significa que se queden solo en los libros, sino que lo vivimos a cada momento en el presente. Como pueden ver, la historia es útil tanto en lo colectivo como en lo individual, como en lo político, como en lo social y cultural. La historia nos atraviesa a todos, la vivimos a cada momento y por eso es necesario pensar históricamente. Como ocurre esto, llegaremos a la conclusión en el último y siguiente episodio de este curso. Así que los espero para la conclusión. Yo soy Andrés Salva y nos vemos muy pronto.